Durante 25 años, Clara fue el centro de una vida que parecía dibujada por los sueños de una niña. Una casa de 2 plantas, con jardín en una zona elegante de la ciudad, muebles de diseño, cortinas suaves que bailaban con el viento y un marido exitoso que solía besarla en la frente antes de salir a trabajar. 2 hijas hermosas, educadas en los mejores colegios, vestidas con uniformes impecables y una sonrisa que, durante años, Clara creyó que lo era todo. Julián era abogado, no uno más, sino de los reconocidos, de esos que salen en las noticias, que dan conferencias, que manejan casos imposibles y lo convierten en victorias. Desde joven supo que quería ser alguien y lo logró. Clara lo conoció cuando él apenas comenzaba su carrera y ella trabajaba como recepcionista en un pequeño estudio jurídico. Fue una historia rápida, apasionada, de esas que hacen que una mujer se olvide del tiempo y apueste sin miedo. Se casaron cuando él todavía llevaba trajes prestados y caminaba con carpetas bajo el brazo. Clara estuvo ahí para apoyarlo, para alentarlo cuando las cosas no salían bien, para organizar la casa cuando apenas alcanzaba el dinero, para ser la madre presente, la esposa comprensiva, la mujer que esperaba despierta cada noche aunque él llegara tarde. Y lo hacía con amor, porque lo amaba, porque creía que estaban construyendo algo juntos, un proyecto de vida. Él creció, abrió su propio estudio, contrató empleados, se codeó con jueces, empresarios y políticos. La fama le llegó sin que Clara se diera cuenta de todo. De pronto las cenas eran en lugares exclusivos, las invitaciones llovían y las cámaras se encendían para capturarlo juntos. Clara se volvió, sin proponérselo, la mujer de, la señora de Julián Domínguez. Siempre con una sonrisa, siempre impecable, siempre en segundo plano. Pero había momentos silenciosos y breves en los que Clara se sentía invisible. No era infelicidad, no aún. Era una sensación sutil, casi como una brisa helada que entraba por debajo de la puerta. Una sospecha difusa de que algo faltaba, aunque no pudiera nombrarlo. Había aprendido a callar, a no quejarse, a ser agradecida. Tenía todo lo que una mujer podía soñar. ¿Quién era ella para desear más? Las hijas crecieron cada una con sus propios mundos, y Clara siguió siendo la presencia constante, el apoyo, la guía. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que la armonía familiar existía gracias a ella. Julián era exitoso, sí, pero ausente. Siempre en reuniones, siempre al teléfono, siempre con una excusa elegante. Y Clara, con los años, dejó de preguntarle dónde estaba. No por resignación, sino porque se convenció de que así era la vida de los hombres ocupados. Y aún así, cuando se miraba al espejo, no se sentía triste. Se sentía útil, necesaria, orgullosa incluso. Había hecho su parte, había acompañado, criado, sostenido. Nunca pidió nada para ella, nunca se permitió soñar con algo diferente, porque al final del día el mundo que tenía era el mundo que había elegido. Hasta que sin advertencia ese mundo comenzó a resquebrajarse. El silencio había empezado a tomar forma en la casa mucho antes de que Clara se diera cuenta. Al principio eran ausencias disimuladas, llamadas que Julián no atendía delante de ella, viajes repentinos a congresos, reuniones fuera de horario, luego excusas más vagas, más frías, más rutinarias. Clara no supo cuándo exactamente dejó de esperarlo para cenar, pero sí recordaba la primera vez que sirvió la mesa para uno solo, y no le dolió. Las hijas, Valeria y Martina, ya se habían ido
de casa hacía un par de años. Valeria vivía en el extranjero, trabajando para una organización internacional. Martina, en cambio, se había mudado a otra ciudad con su pareja y estaba por convertirse en madre. Clara hablaba con ellas casi todos los días, pero las conversaciones eran breves, prácticas, como si todos tuvieran prisa. Como si el vínculo que antes las unía con fuerza ahora se sostuviera por hilos más finos. Así era la vida, se decía. Los hijos crecen, se van, hacen su camino. Con la casa vacía, Clara se volcó a la rutina. Mantenía todo en orden, preparaba el desayuno, aunque Julián a menudo saliera sin tomarlo, se ocupaba del jardín, de sus plantas, de los libros, que releía una y otra vez. Salía a caminar por el barrio, saludaba a sus vecinas con amabilidad, se detenía en la misma panadería a comprar el pan del día, pero todo eso tenía un sabor a cartón, a un guión que ya no quería interpretar. No era feliz, no del todo. Era algo más sutil, una sensación de estar apagándose lentamente, como una lámpara que titila al final de su vida útil. No lloraba, no se quejaba, pero tampoco reía con ganas, ni soñaba, ni sentía que era vista. Julián, por su parte, seguía brillando, era solicitado, admirado, fotografiado. Su presencia llenaba los salones, su voz imponía respeto. En público era encantador, carismático, encantadoramente elocuente, y Clara lo observaba desde la sombra, como quien contempla una estatua, intocable, ajeno. A veces, cuando estaban juntos, él le hablaba de su día, pero eran palabras vacías, sin emoción, y otras veces simplemente no decía nada. Se sentaba frente al televisor o se encerraba en su estudio. Ella se acostumbró a ese nuevo idioma, al de la distancia, el de las miradas que no se cruzan. Clara no sospechaba nada porque en el fondo aún lo creía incapaz de hacerle daño, porque confiaba, porque había apostado su vida a ese amor, a esa historia. No había lugar para la duda, o al menos no quería que lo hubiese. Pero todo su cuerpo lo sentía. Esa intuición no llega como una certeza, sino como una sombra que te sigue y no sabes por qué. A veces despertaba en la madrugada y lo buscaba a su lado. Estaba, sí, dormía profundamente, pero su cuerpo no le pertenecía. No lo sentía suyo, como si compartieran la cama con una pared invisible entre los dos. Y entonces, esa noche en que todo cambió, llegó sin anunciarse, como si la vida hubiera estado esperando que Clara estuviera lo suficientemente vacía como para poder ver. Era una noche de otoño. Las hojas secas bailaban en el jardín con cada ráfaga del viento y la casa crujía como si también presintiera lo que estaba por suceder. Clara había preparado una sopa caliente, de esas que solía hacer cuando las hijas eran pequeñas y regresaban con las mejillas rojas por el frío. Julián no avisó que llegaría tarde. Tampoco llegó. Las horas pasaron entre cucharadas tibias y pensamientos pesados. Clara se sentó en el sillón del living envuelta en una manta que ya no calentaba. Miró el reloj por quinta vez, las 11, las 11:30, las 12. Escuchó el motor del auto. No se levantó, esperó. Él entró como si nada, con ese aire distraído que había adoptado hacía tiempo. Le dio un beso en la frente, automático, sin mirarla a los ojos. —¿Cómo estuvo tu día? —preguntó Clara con una voz más templada de lo que sentía. —Agotador, reunión tras reunión —respondió mientras se aflojaba la corbata y se dirigía al estudio, el único rincón de la casa donde Clara no entraba. Ese día, no supo por qué, pero algo dentro de ella se quebró. Fue un impulso, o tal vez una revelación súbita. Caminó con cuidado, no hizo ruido, se acercó al estudio y apoyó la oreja en la puerta. Silencio. Esperó unos minutos, luego bajó la escalera, buscó su celular. Julián había olvidado el suyo sobre la mesa del comedor.
Lo vio vibrar con un mensaje. No lo quería ver, no quería cruzar esa línea, pero algo más fuerte que su voluntad la obligó a tomarlo. El mensaje era de un hombre que no conocía. Te extraño, aún siento tu piel en mi boca. El corazón le dio un salto, como si hubiera caído en un pozo sin fondo. Abrió el hilo de la conversación, fotos, audios, confesiones íntimas. Todo era explícito, pero lo más brutal fue que no se trataba de otra mujer. Era un hombre. Clara sintió un temblor en las manos. El celular cayó al suelo. Se quedó de pie, inmóvil, respirando con dificultad. No era solo una traición, era la anulación completa de todo lo que creía saber de él, y de ella y de su historia. Subió las escaleras como en trance, entró en el dormitorio. Julián estaba en el baño. Ella lo esperó sentada en la cama con el celular en la mano. Cuando salió, se encontró con sus ojos clavados en él. Ya no eran los ojos de una esposa, eran los de una mujer rota. ¿Quién es?, preguntó Clara sin necesidad de nombrarlo. Julián se congeló. No intentó mentir, no negó, no gritó. Se sentó al borde de la cama como si por primera vez en su vida no supiera qué decir. No sé cuándo empezó, murmuró. No sé cómo pasó. Solo sé que no podía seguir fingiendo. ¿Fingiendo qué? ¿Tu matrimonio? ¿Tu amor por mí? ¿Toda nuestra vida? Él no respondió, y ese silencio fue más desgarrador que cualquier confesión. Clara sintió que algo se desgajaba dentro de su pecho. No era solo el dolor, era la humillación, la mentira que había vivido sin saberlo. Las risas en la cena, las caricias, los viajes, todo teñido de una falsedad brutal. ¿Alguna vez me amaste?, preguntó. Julián la miró. Sus ojos estaban húmedos. Sí, dijo, pero no como merecías. Esa frase fue el tiro final. Clara se levantó, entró al vestidor, abrió la pequeña caja fuerte que solo ella conocía. Allí, entre papeles viejos y recuerdos olvidados, guardaba dinero. Años de ahorro, dinero que Julián no sabía que existía. Esa noche no durmió. Empacó lo esencial, su ropa, un par de libros, una libreta con fotografías y se fue al amanecer, sin hacer ruido, sin dejar una nota. Solo silencio y el eco brutal de una verdad que lo había cambiado todo. Clara condujo durante horas sin rumbo. El amanecer la sorprendió en una carretera secundaria, con el rostro mojado por el llanto que no recordaba haber empezado. Su equipaje ocupaba apenas el asiento trasero del coche, y en su pecho pesaba una mezcla espesa de rabia, tristeza y vacío. No había pensado en un destino, solo sabía que no podía seguir en esa casa, que no quería volver a mirar a Julián, ni a esa vida construida sobre una farsa. Paró en un café al costado de la ruta. Se sentó sola, pidió un té de manzanillas y observó cómo el vapor se elevaba en espirales frágiles. Todo a su alrededor parecía seguir su curso con normalidad. Camiones que pasaban, personas que conversaban, niños que reían. Nadie imaginaba que ella había dejado atrás una vida entera. Nadie sospechaba que acababa de enterrar un amor que la había acompañado durante 25 años. Fue ahí, en ese rincón desconocido, donde Clara tomó una decisión. Necesitaba un lugar nuevo, propio, donde reconstruirse desde cero. No un hotel, no un departamento en alquiler, una casa que fuera suya, que no llevara el eco de ninguna promesa rota. Llamó a un agente inmobiliario que alguna vez le había ofrecido propiedades cuando pensaban invertir juntos. Le pidió algo pequeño, luminoso, lejos de la ciudad, con jardín, algo silencioso. El hombre, aunque sorprendido con el tono cortante y seco de Clara, no hizo preguntas.
Le envió algunas opciones. Clara eligió una sin dudar, una casa blanca de estilo antiguo, con ventanales grandes y un sauce llorón en el patio trasero. Estaba en las afueras rodeada de naturaleza. No tenía lujos, pero era hermosa, pura, perfectamente ajena a Julián. Cuando la gente le preguntó si deseaba verla, ella respondió: «No, cómprala». Usó parte del dinero que había guardado durante años, dinero que había ahorrado sin saber para qué. Ahora lo entendía. Era para esto, para salvarse, para no depender de nadie, para no tener que mirar atrás. Cuando cruzó el umbral de su nueva casa, no sintió alivio, sintió un vértigo seco, la libertad. Descubrió también que podía ser aterradora. La casa estaba vacía, pero olía a madera vieja y a sol. Clara recorrió cada habitación en silencio. La cocina tenía una ventana enorme que daba al jardín. El dormitorio principal tenía paredes claras y un placar empotrado. El baño tenía una tina antigua como esas de las películas, y todo, absolutamente todo, estaba lleno de una soledad pacífica pero hiriente. Esa primera noche durmió en un colchón inflable. No había muebles, ni cortinas, ni platos, solo su maleta, su cuerpo exhausto y el eco de una frase que no podía dejar de repetirse: «No como merecías». Lloró, pero no con desesperación. Lloró con cansancio, con furia reprimida. Lloró como una mujer que se enfrenta al final de una era, el cierre de un ciclo que la desgastó por dentro. Y al amanecer, cuando la luz se coló entre los vidrios sucios de la ventana, Clara se dio cuenta de que algo dentro de ella había cambiado. No había dejado de amar a Julián, pero aún no había aprendido a dejar de odiarlo. Los días pasaron lentos, casi inmóviles. Clara apenas notaba el paso del tiempo. El calendario sobre la pared de la cocina seguía marcando el mes anterior, como si el presente no mereciera ser contado. La casa nueva, a pesar de su belleza, le parecía ajena, como si estuviera de paso, como si aún no tuviera permiso para llamarla hogar. Había llevado pocas cosas consigo, pero entre ellas había una caja pequeña llena de fotografías. En una tarde de lluvia la abrió. Primero salieron imágenes de cuando las niñas eran pequeñas: Valeria con sus rizos dorados y una sonrisa sin dientes, Martina abrazando un peluche más grande que ella, Clara y Julián jóvenes tomados de la mano, caminando por una playa vacía. Parecían felices. Lo eran, o al menos eso creía entonces. Pero ahora todo se veía diferente. En cada foto Clara buscaba pistas, gestos, sombras, algún indicio que le dijera si en algún momento él la había empezado a fingir. Se torturaba con preguntas sin respuestas. ¿Cuándo empezó a amar a otra persona? ¿Por qué no se lo dijo? ¿Siempre fue así y ella nunca lo vio? La casa nueva, silenciosa y limpia, comenzó a llenarse de sus pensamientos como si fueran ecos atrapados en las paredes. Clara empezó a soñar con Julián, no con el hombre real, sino con su sombra. Soñaba que él entraba por la puerta y le decía que todo había sido una broma, que nunca la había engañado, que aún la amaba. Ella despertaba con el corazón agitado, confundida. Después la verdad caía otra vez sobre ella, como una losa fría. Intentó distraerse. Salía a caminar por los alrededores. Conoció a algunas vecinas, incluso adoptó un gato que se colaba en su jardín cada mañana. Le puso de nombre Niebla, porque aparecía y desaparecía como un fantasma. Pero en el fondo Clara estaba llena de preguntas, y de rabia sorda, amarga, que no se iba. No contra Julián solamente, sino contra ella misma. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo pudo haber entregado su vida entera a alguien que no fue capaz de mirarla con honestidad? A veces se quedaba horas frente al ventanal del comedor con una taza de té entre las manos, sin tomarla, solo mirando. No pensaba en nada en particular, solo sentía. El dolor no era una punzada, era una bruma,
una capa espesa que cubría cada rincón de su interior. Una tarde encontró una carta vieja en uno de los libros. Era de Julián, de cuando eran novios. La letra firme y elegante decía: «Prometo cuidarte todos los días de mi vida, ser tu refugio, tu verdad, tu compañero». Clara la leyó 3 veces, luego la rompió en pedazos diminutos y lo lanzó al viento por la ventana. Ese día entendió algo doloroso. Julián no había roto solo una promesa, había roto su identidad. La mujer que ella fue junto a él ya no existía. Y ahora debía aprender a ser otra, una que aún no sabía quién era, pero estaba viva, y aunque le dolía, era el principio de algo nuevo. Clara despertó una mañana con un pensamiento distinto. No era felicidad, no era esperanza, era algo más sutil, como una grieta en la niebla. Algo dentro de ella, una chispa, había empezado a moverse. Por primera vez en mucho tiempo no lloró al despertar. Se levantó, preparó café, abrió todas las ventanas de la casa. El aire fresco entró como una caricia nueva. El canto de los pájaros llenaba los espacios vacíos. Niebla, el gato, la miró desde el marco de la puerta como si notara ese pequeño cambio en su energía. Clara caminó hasta el espejo del baño. Se quedó mirándose largo rato. Tenía más arrugas de lo que recordaba. Las ojeras le daban un aire cansado, pero había algo en sus ojos, una dureza suave, una luz que no estaba antes. Decidió darse un baño en la tina. Hacía años que no lo hacía, no por falta de tiempo, sino por olvido. Se había olvidado de sí misma. Durante tanto tiempo había vivido para los demás, para las hijas, para Julián, para la casa, para los compromisos. ¿Cuándo fue la última vez que se detuvo a preguntarse qué deseaba ella? La tina se llenó de agua tibia. Le puso unas gotas de aceite esencial de lavanda que una vecina le había regalado. Cerró los ojos y dejó que el agua la abrazara. Por un instante sintió una paz casi infantil. Ese fue el primer acto de amor propio, el primero de muchos. En los días que siguieron, Clara comenzó a ordenar su vida, no por necesidad, sino como un ritual. Pintó las paredes del dormitorio de un color suave, compró muebles usados y los restauró con sus propias manos. Descubrió el placer de ensuciarse con pintura, de lijar maderas, de elegir cada objeto que entraba a su hogar. Empezó a caminar todos los días. No era solo por ejercicio, era para respirar, para pensar, para olvidar, para recordar. En una de esas caminatas conoció a Lucía, una mujer unos años menor, que regentaba una pequeña librería en el pueblo. Empezaron a hablar de libros, de autores, de historias. Lucía tenía una energía cálida y sin filtros, y le dijo algo que a Clara le quedó grabado. Una mujer no se rompe por lo que le pasa, se rompe cuando deja de buscarse. Esa frase la acompañó todo el camino de regreso a casa. Clara comenzó a escribir pequeñas cosas, frases sueltas, pensamientos, fragmentos de memoria. Llenaba un cuaderno con letras temblorosas como si cada palabra fuera una pieza más del rompecabezas que era ahora su alma. En uno de esos escritos anotó: «Estoy aprendiendo a vivir sin rencor, no por él, sino por mí, porque el rencor me quita el aire y yo quiero volver a respirar». También comenzó a cocinar solo para ella, a preparar la mesa con flores silvestres, a encender velas por las noches, aunque no hubiera visitas. Poco a poco fue sintiendo que la casa ya no era solo un refugio, empezaba a ser una extensión de su nuevo yo. Sus hijas la llamaban con más frecuencia, y aunque seguía sin contarles toda la verdad, le decía con voz más firme: «Estoy bien, mejor de lo que imaginan». Una tarde, Clara se miró al espejo nuevamente. Ya no se veía como una mujer traicionada, se veía como una mujer viva, herida, sí, dolida, sí, pero viva, y lo más importante, libre. Porque después de tantos años de amar a otro, estaba comenzando a aprender a amarse a sí misma. Y eso, en silencio, era una revolución.
Era una tarde templada de otoño. Clara estaba sentada en el porche con una manta sobre la pierna y un libro sin abrir en el regazo. El sol teñía las hojas de los árboles con un dorado cálido y el silencio del campo se había convertido en su mejor compañía. El teléfono sonó, justo cuando el viento levantó una ráfaga de hojas secas. Vio en la pantalla el nombre de Valeria, su hija mayor. Respiró hondo antes de contestar. «Hola, mi amor», dijo intentando sonar natural. «Mamá, ¿podemos hablar un momento?» La voz de Valeria no tenía el tono casual de siempre. «Claro. ¿Está todo bien?» Hubo un breve silencio antes de la respuesta. «¿Estás bien vos?» Clara sintió un nudo en el estómago. Era una pregunta con demasiadas capas. «Estoy tratando». «¿Por qué me lo preguntas?» «Papá nos llamó a Martina y a mí. Nos dijo que te habías ido. No quiso entrar en detalles, pero que estabas enojada. Martina está preocupada, yo también». Clara cerró los ojos. El momento que venía temiendo había llegado. No podía seguir escondiéndose detrás de frases vacías, no con sus hijas. «Me fui, sí, hace un tiempo. Necesitaba hacerlo», dijo con voz suave. «¿Pero qué pasó? ¿Discutieron? ¿Papá te hizo algo?» Clara guardó silencio. No sabía por dónde empezar. No sabía cuánto contar, pero también entendía que el silencio prolongado podía ser más cruel que la verdad. «Valeria, encontré algo que cambió todo. Algo que no puedo perdonar y que no quiero perdonar». La voz de su hija bajó una octava. «¿Te fue infiel?» Clara dudó un segundo y entonces por primera vez dijo la verdad en voz alta. «Sí, me engañó. Con otro hombre». Y no fue algo reciente. Era una relación que llevaba años. Años, Valeria. Del otro lado de la línea no se oyó nada durante varios segundos. Solo el leve sonido de una respiración contenida. «No sé qué decir», murmuró finalmente su hija. «No tienes nada que decir. Solo necesitaba que lo supieras, que entendieras por qué me fui sin avisar. No podía quedarme ni un minuto más en esa casa, no después de eso». «¿Y él lo reconoció?» «Sí». Lo miré a los ojos y se lo pregunté. Y no solo lo reconoció, lo dijo con una calma que me partió el alma, como si yo ya no importara. Valeria suspiró. El dolor en su voz era palpable. «No entiendo cómo pudo hacernos esto, a vos, a nosotras, a todo lo que construimos como familia». «Yo tampoco», dijo Clara con lágrimas en los ojos. «Y quizás nunca lo entienda, pero me fui, porque no quiero pasar el resto de mi vida tratando de entender lo que no tiene sentido. Me fui porque merezco algo mejor, porque estoy cansada de fingir que todo está bien cuando no lo estás». «¿Dónde estás viviendo?» «En una casa que compré, alejada, tranquila. No es grande, pero tiene luz, árboles y paz. Sobre todo eso, paz». «¿Y estás sola?» «Sí, por ahora. Eso está bien. Estoy conociéndome de nuevo. Y duele, pero también me hace sentir viva». Valeria se quedó en silencio. Cuando habló de nuevo, su voz temblaba. «Sos la mujer más fuerte que conozco, mamá. Lamento tanto que hayas tenido que pasar por esto sola». «Ya no estoy sola, estoy conmigo y con ustedes. Aunque aún no se los había dicho, siempre las tengo presentes, pero necesitaba sanar un poco antes de hablar. Gracias por confiarme esto. Yo te admiro, ¿sabes?». Clara sonrió entre lágrimas. «Gracias, hija. Eso significa más de lo que podés imaginar». Hablar con Valeria fue como soltar un peso enorme. No todo estaba dicho, pero una parte del dolor encontró su cauce. Esa noche Clara durmió mejor, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque había dejado de esconderlo. Y entendió algo vital. La verdad, aunque duela, es la única base sobre la que se puede empezar de nuevo.
El mensaje llegó una mañana mientras Clara regaba las plantas. Mamá, llegó el sábado. No quiero que estés sola, te extraño. Era Martina. Clara se quedó mirando la pantalla largo rato. El corazón le latía fuerte como si no estuviera lista. ¿Y si la veía distinta, más frágil? ¿Qué iba a decirle cuando la tuviera enfrente? Pasó los siguientes días limpiando la casa sin motivo real, solo para calmar la ansiedad. Puso flores frescas en los floreros, preparó la habitación de huésped con cuidado, eligió sábanas suaves, encendió incienso, dejó una manta tejida sobre la cama. Era un gesto de amor, pero también una forma de decir: estoy reconstruyéndome, hija, de a poco pero firme. El sábado llegó con un cielo limpio y viento suave. Clara esperó en el porche. Cuando vio el auto de su hija acercarse por el camino de tierra, sintió como si se le oprimiera el pecho. Martina bajó del coche rápido con el rostro tenso y los ojos brillosos. No hubo palabras al principio, solo un abrazo largo, silencioso, contundente. Martina apoyó la cabeza en el hombro de su madre como cuando era niña, y Clara la sostuvo con todo su cuerpo, con todo el amor que había contenido en las últimas semanas. «Estás más flaca, mamá», murmuró Martina al separarse, «pero también más fuerte. No sé cómo explicarlo. Te ves distinta». Clara sonrió débilmente. «Me siento distinta». Entraron a la casa, tomaron té en la cocina. Niebla, el gato, se subió al regazo de Martina como si la conociera de toda la vida. Ella lo acariciaba en silencio. Papá me llamó también. Intentó explicarse. Dijo que no fue una traición, que era algo que venía arrastrando desde siempre. No sé si me enojé más con él por lo que hizo o por lo que te hizo a vos. «No quiero que lo odien», dijo Clara casi en un susurro. «No por mí, es su padre. Pero sí quiero que entiendan que yo ya no podía seguir compartiendo mi vida con alguien que me borró en silencio durante años». Martina asintió con lágrimas en los ojos. «Me duele que hayas tenido que irte sola, que no hayamos estado ahí. No las quería arrastrar en ese caos. Necesitaba este espacio para encontrarme, porque me perdí, hija, me perdí intentando ser todo lo que los demás necesitaban». «¿Y ahora?», preguntó Martina. «¿Te encontraste?». Clara pensó un momento. «Estoy en eso. Ya no quiero ser solo la esposa de, la madre de. Quiero ser Clara, con historia, con heridas, con luz propia». Martina la miró largo rato. Luego se levantó, se acercó y le tomó la mano. «Entonces me alegra que estés acá, en este lugar, en esta nueva vida. Aunque te extrañe en la casa de siempre, aunque duela, me hace bien verte así». Pasaron la tarde caminando por los alrededores. Clara le mostró los rincones de su nuevo mundo: el árbol donde se sienta a leer, el jardín donde plantó lavandas, el banco de madera que pintó con sus propias manos. Esa noche cenaron juntas. Clara preparó una receta que solía hacerles cuando eran chicas: sopa casera, pan recién horneado y de postre manzanas asadas con canela. Martina se emocionó. Hacía años que no comía esto. «¿Por qué hacía años que no cocinaba para alguien con amor?», respondió Clara, y ambas se rieron entre lágrimas. Antes de irse, Martina le dejó un cuaderno nuevo sobre la mesa. En la primer página decía: «Para que sigas escribiendo tu historia, esta vez solo tuya». Dentro del cuaderno un sobre blanco y una nota que decía: «Espero que no te enfades, pero papá me lo dio para que te lo entregara, y aunque dudé al principio, creo que era mi deber dejártelo. Ahora tú sabrás si quieres leer lo que dice o no. Gracias, mamá, por ser como eres». Su corazón dio un vuelco, lo sostuvo entre sus dedos un largo rato. Pensó en no abrirlo, pensó en quemarlo, pero algo dentro de ella, una mezcla de rabia, curiosidad y necesidad, la empezó a romper el sello. Las primeras líneas la sacudieron. «Clara, sé que lo último que espera es una carta. Sé que no merezco tu perdón, ni siquiera una respuesta, pero después de tanta noche de silencio, sentí que no podía seguir sin decirte lo que nunca me animé a decir mientras estuviste a mi lado». Clara sintió un nudo en la garganta. Siguió leyendo. «Te mentí durante años, no solo por lo que hice, sino
por todo lo que dejé de hacer. Dejé de mirarte, de preguntarte cómo estabas, de abrazarte como merecías. Me escondí detrás de la excusa de una vida perfecta, de una familia ejemplar, y en esa mentira te arrastré conmigo. No te pido comprensión. Sé que mi traición no tiene justificación, pero quiero que sepas que nunca dejaste de ser mi sostén, que cada vez que regresaba a casa eras el refugio, que muchas noches después de que te dormías me quedaba viéndote y preguntándome por qué no podía ser valiente y decirte quién era en realidad. Las palabras ardían como sal en una herida que parecía cerrada. Clara tragó saliva y siguió. No fue por falta de amor, fue por cobardía, porque aprendí desde chico que había cosas que no se podían nombrar, que sentir diferente era un error, y vos fuiste la única persona que me amó sin juzgar, y yo te respondí con engaño. El día que te fuiste, entendí lo que realmente se había perdido. No fue solo una esposa, fue a una mujer que me sostuvo cuando yo no era nada, a la madre de mis hijas, a mi compañera de vida. No espero que esto repare algo, solo necesitaba que lo supieras. Julián. Clara terminó de leer con la carta entre las manos temblorosa. Sintió un dolor sordo en el pecho. No era solo por lo que decía, sino por todo lo que no había dicho cuando todavía estaban juntos. La ira regresó, pero distinta, no como fuego que quema, sino como brasas que aún ardían en el fondo del alma. ¿Cuántas veces había mirado a otro lado por miedo a descubrir lo que no quería ver? También se sintió cómplice de su propio silencio. Guardó la carta en un cajón, no como quien archiva el pasado, sino como quien acepta que hay heridas que no sanan con explicaciones. Esa tarde salió al jardín. Se sentó bajo su árbol favorito, el mismo que había visto cambiar de hojas desde que llegó. Miró el cielo y pensó en lo que le quedaba, sus hijas, su paz, su nueva casa, y también lo que dolía, la traición, la pérdida de una vida que había construido con amor y que había caído como en un castillo de naipes. Pero también comprendió algo profundo. A veces lo que queda y lo que duele no son las mismas cosas, y vivir es aprender a sostener ambas en la misma mano. Esa noche Clara no lloró, solo cerró los ojos y escuchó el sonido del viento colándose por las ventanas. Y por primera vez el dolor no le gritó, solo susurró, y eso fue un alivio. La casa en la que vivía desde hacía unos meses ya no le era ajena, se había convertido en su refugio. Las paredes que antes estaban vacías, ahora estaban llenas de recuerdo de sí misma. Una colección de libros cuidadosamente dispuestos, fotografías de sus hijas en sus momentos más felices, la mesa de madera con un jarrón de flores frescas. Cada rincón hablaba de su crecimiento, de su autocuidado. Esa tarde Clara se preparaba para dar un paso más. Había pasado semanas organizando sus pensamientos, reconociendo sus heridas y sobre todo aceptando su dolor sin dejar que éste fuera el centro de su vida. La carta de Julián la había dejado con muchas preguntas, sin responder. Pero no era eso lo que importaba ahora. Había algo más importante, su futuro. El futuro que ella misma había creado. No necesitaba respuestas de él. Ya había encontrado sus propias respuestas. Tomó su teléfono móvil y marcó el número de Valeria. «Hola, mamá», dijo su hija con una voz que ya no sonaba preocupada, sino esperanzada. «Hola, mi amor», respondió Clara, sintiendo una calma que la invadía desde el fondo. «Quiero que sepas que he decidido lo que voy a hacer. Quiero vivir, no como la esposa que fui, sino como yo misma, como Clara». Valeria al otro lado guardó un momento de silencio. Sabía que esas palabras eran importantes. Eran las palabras que su madre había estado guardando por años en lo más profundo de su ser. «Me alegra tanto escuchar eso, mamá», respondió Valeria con un tono suave. «Te admiro mucho. ¿Qué vas a hacer?» Clara sonrió, mirando el horizonte desde la ventana de la sala. «Voy a viajar, a conocer el mundo. Voy a empezar a pintar de nuevo. Voy a escribir las historias que siempre quise contar. Voy a tomar las riendas de mi vida y tal vez, algún día,
me enamoré de nuevo, pero ahora quiero hacerlo por mí, no porque alguien lo espere. Lo único que te pido es que me sigas acompañando, aunque estés lejos. Valeria respiró hondo. Siempre estaré a tu lado, mamá, aunque estemos a kilómetros de distancia. Siempre seremos una familia. Clara colgó el teléfono. En la mesa había una carta que aún no había enviado. Era un mensaje para Julián. Sabía que el día que la leyera, él entendería que, aunque las puertas de su casa estaban cerradas, su corazón había quedado libre. Escribió las palabras con calma, sin ira, pero con una firmeza que nunca antes había sentido. Julián, gracias por las lecciones que, aunque dolorosas, me ayudaron a encontrarme a mí misma. La vida continúa y yo he decidido vivirla plenamente. Te deseo lo mejor en tu camino. Ya no soy la mujer que conociste, soy la mujer que siempre debí ser. Clara. Con una sonrisa, Clara puso el sobre en el cajón. Sabía que este capítulo, al final, era solo el comienzo de una nueva vida, una vida que solo dependía de ella. El viento soplaba fuerte esa tarde. Era como si el mundo la abrazara, invitándola a seguir adelante. Esa noche, antes de acostarse, miró el cielo estrellado a través de la ventana. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que las preguntas ya no la definían. Clara ya no era la mujer que había sido, ni la mujer que Julián había dejado atrás. Clara era la mujer que había vuelto a nacer. Fin.